Bíblicamente vamos a venir a las Escrituras, no vamos que la historia, que por aquí por allá, y aunque todo compagina, tiene que ser el centro de todo, las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Claro. No lo que dice fulano de tal, o la opinión de tal, etcétera, etcétera. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Y una de las cosas más importantes que podemos nosotros comenzar a abordar en este momento es que es una entidad completamente diferente, Israel y la Iglesia. Esto se conoce dentro del sistema de interpretación bíblico en la hermenéutica como el dispensacionalismo. Y pues el dispensacionalismo ha sido atacado, ha sido agraviado, ha sido distorsionado, porque las personas que están atacando el mismo dispensacionalismo ni siquiera entienden lo que es el dispensacionalismo. Muy bien, el dispensacionalismo, la palabra dispensación, vamos a comenzar desde ahí, es la palabra oikonomia en el griego, que significa administración. Más de 8 veces se menciona en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es el dispensacionalismo? Es un sistema de interpretación de las Escrituras donde le atañe a Israel una entidad y a la Iglesia otra entidad. O sea, Dios tuvo un propósito con la nación de Israel, llamó a Abraham, formaron las 12 tribus, etcétera, etcétera, para que la nación de Israel propagara a través del mundo los principios morales, los principios civiles, los principios de la limpieza, los principios éticos y morales de Dios, porque el mundo era completamente politeísta. Entonces Israel fue usado tremendamente por Dios en cuanto a esto. La Iglesia es otra entidad completamente diferente que no existía en el Antiguo Testamento. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Israel es la nación a la que Dios le dio un pacto o pactos que eran incondicionales, menos el pacto del monte Sinaí. Entonces, el pacto sinaítico. Entonces, el pacto, por ejemplo, que Dios le da a Abraham, a Génesis 12, del 1 al 3, te voy a bendecir, y a los que me digan vas a bendecir, y a los que te maldigan van a ser maldecidos, y te daré la tierra. Aquí es importante, y es de la confusión, de confundir las promesas de Israel con las promesas de la Iglesia, y algunos han llegado al extremo ya de decir que ya esto es una barbaridad, que la Iglesia ha suplantado a Israel. Veamos claramente algunas escrituras que nos van a explicar claramente lo que estamos desarrollando y lo que vamos a desarrollar a continuación. Por ejemplo, en Isaías 50, versículo 1, dice la Biblia, Isaías 50, versículo 1, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio? La palabra repudio es divorcio, tanto en el hebreo como en el griego. ¿Qué es la carta de divorcio de vuestra madre? Está hablando de Israel, con la cual yo la repudié. O sea, Dios está diciendo en Isaías 50, versículo 1, que Dios está divorciado así, de una forma agresiva de Israel. O sea, ya no voy a tratar con ustedes, ¿verdad? El pacto ustedes lo rompieron, y al romper un pacto, yo ya no tengo por qué meterme, pero voy a demostrarles que a pesar que los he rechazado, y a pesar que ahorita Dios considera como a Israel repudiado, no ha acabado con él. Porque la fidelidad de Dios se muestra precisamente en que Él va a mantener su pacto, aunque Israel pecó y lo abandonó, lo crucificaron en el nombre de Israel, etcétera, etcétera. Dios no olvida sus pactos. Y dice a continuación el capítulo 54 de Isaías, versículos del 5 al 8. Todos estos versículos y pasajes es importante que tú, que te gusta el estudio de la Biblia, los apuntes para que puedas defender tu fe y poder explicarle a la gente que está muy confundida qué es el puesto, cuál es la posición de Dios en Israel y Israel en la Biblia. Dice Isaías 54 del 5 al 8. Porque marido es tu hacedor, le está diciendo Dios a Israel, yo soy tu esposo, tu marido. En el Nuevo Testamento, la Iglesia es la novia de Cristo. Y aquí hay una grandísima diferencia. Israel fue la esposa, se casó Dios a través del pacto con Israel, dicho de una forma alegórica, desde luego, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Y nosotros somos también, de una forma simbólica, la novia de Cristo. Entonces hay una diferencia grandísima. El Padre en el Antiguo Testamento tiene un pacto de relación íntima con Israel,
en el Nuevo Testamento, nosotros todavía no. Estamos esperando las bodas del Cordero. Ahí, partiendo de este punto, ya nos damos cuenta el propósito completamente diferente de Dios para Israel y de Dios para la iglesia. Dice a continuación: tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y redentor. El Santo de Israel y de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento, escuchemos esto, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Vamos por orden. Aquí hay una promesa de Dios a la nación de Israel, no a la iglesia. Vamos a ver después que ahora la iglesia no hay judío, ni etcétera, etcétera, y vamos a ver cómo se compagina esto. Pero aquí vamos por orden. Dios le está diciendo a Israel, a la nación de Israel, a los descendientes étnicos de Abraham, Isaac y Jacob, no los voy a abandonar. Voy a regresar con ustedes. Les he dado una carta de divorcio, pero los voy a poner aparte, ¿verdad? En la banca, como decimos en el fútbol, pero ustedes van a entrar al partido después, como lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos al libro de Amós, capítulo 9, Amós capítulo 9, versículo del 14 y 15. Amós 9, 14 y 15. Esta promesa que vamos a leer se cumplió explícita, exacta y correctamente el 14 de mayo de 1948. Y el simple hecho de que Israel se haya constituido como un Estado soberano, libre e independiente el 14 de mayo de 1948 ya nos habla inmediatamente que Dios no se ha olvidado a Israel. Y la mera sobrevivencia de Israel hasta el siglo XXI en que nos encontramos, a pesar de tantas guerras y todo lo que han atravesado, nos habla de la mera fidelidad de Dios a sus pactos. Dios no rompe sus pactos porque Él es un Dios de pacto. Así que dice este pasaje, Amós 9, 14 y 15. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, apúntalo hoy en tu Biblia, 14 de mayo de 1948. Vean la exactitud y los detalles. Número 2. Edificarán las ciudades, las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. O sea, no solamente Dios prometió que no se había olvidado de ellos y que los iba a regresar a su tierra, sino que cuando regresaran iban a reconstruir la ciudad y a plantar viñas. Muy bien. Cuando Israel regresa, hace un poco de historia, el 14 de mayo del 48, el siglo pasado, no había un solo árbol plantado en Israel. Y pues ya en el 49, el 50, mucha gente comenzó a decir, no, esta profecía no puede ser porque no se ha cumplido, es un desierto Israel completamente. Bueno, en 1950, entre 50 y el 52, escuchemos esto, Israel plantó más de 6 millones de olivos, más de 6 millones de olivos, cumpliendo el segundo detalle de esta profecía, que al regresar iban a volver otra vez a enarbolar completamente y a convertir la soledad del desierto en un bosque completamente. Y finalmente, el versículo 15, tenemos la tercera promesa que se cumplió hasta ahora. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más, que dice, nunca más, ni Irán, ni Irak, ni Egipto, ni el mundo entero, jamás los va a arrancar, a desgajar de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Y encontramos desde el 48, los atacaron los árabes. Milagrosamente los judíos sobrevivieron al otro día, que duró algunas semanas, la primera guerra de invasión contra su tierra. Número 2, 1956, el presidente Nasser de Egipto cierra el canal de Suez y viene la guerra en la que también los judíos, siendo un país pequeñito con más de 20 millones de árabes, le ganan la guerra en el 56.
la guerra de 1967, la guerra de los 6 días, del 1 al 6 de junio de 1967. Los atacan 5 naciones árabes y en menos de 4 días, la aviación de Israel, que siempre se ha destacado como los mejores pilotos del mundo, destruyen todos los aeropuertos de Egipto, de Siria, de Jordania, y el 6 de junio Israel había llegado a la península del Sinaí, volvieron a conquistar las colinas del Golán y entraron a lo que es ahorita Gaza, que estaba en manos de Egipto, y al monte completamente que está cerca del Muro de los Lamentos, donde se encuentra actualmente Jericó, y lo conquistan y lo tienen que devolver a través de los años por la presión de las Naciones Unidas de que no podían ellos quedarse con tanto territorio. Mantuvieron la parte oriental del Muro de los Lamentos, las colinas del Golán y Gaza, que en el 2005 acabaron también entregándoselo a los árabes, pues que no son palestinos, ¿verdad? Porque no existe la palabra palestino ni tampoco Palestina. Palestina es un nombre que un César romano le dio a Israel para quitarle el nombre de Israel, que significa el que lucha al lado de Dios. Es lo que significa el nombre Israel, el que lucha al lado de Dios. Entonces le pusieron Palestina para borrar su nombre, pero la tierra es Israel. Entonces, viene la guerra del 73 de Yom Kippur, vuelven otra vez los judíos a ser atacados y vuelven a ganar. Vienen los grupos terroristas financiados por Irán, financiados y preparados por Yasser Arafat, que ya murió. Vienen los grupos del Hezbollah, vienen los Houthis, estamos en el siglo XXI, les mandan miles de misiles. Israel desde el 48 es un país que no ha podido dormir desde el 48. Todos los han atacado continuamente, como lo acabamos de ver recientemente. Israel ahora le gana a Hamas, le gana a Hezbollah, ya bombardearon ahorita pues las facilidades nucleares, o algunas que no eran nucleares también, pero estaban desarrollando el uranio en Irán. En fin, la mera sobrevivencia de Israel, ¿qué nos está diciendo? Que Dios es un Dios de pactos y que Él ha defendido a Israel, como dice Isaías 30, versículo 5, como las aves vuelan de los cielos, así Dios Jehová protegerá y amparará siempre a Israel. Entonces, esto es importante para que podamos ir comprendiendo claramente que Israel aún continúa siendo protegido por Dios de una forma sobrenatural. Simplemente vamos a ver más adelante la diferencia entre la iglesia e Israel. Que el antisemitismo haya entrado a la iglesia cristiana. Y repito, por falta de información, o se levanta por ahí una persona atacando a Israel, que Dios no tiene nada que ver, que Israel no tiene que ver. Bueno, ha llegado inclusive a decir que Israel ya no tiene caso ni tampoco parte en las profecías de los últimos tiempos. O sea, y que el regreso del 48 no tiene que ver nada con la Biblia. Por el amor de Dios, Amós 9, 14 y 15, lo acabamos de ver, es claramente la descripción del regreso a Israel el 14 de mayo del 48. Muy bien. Veamos ahora que los apóstoles de Jesucristo, ya convertidos, ¿verdad?, habiendo entendido claramente que el reino fue bloqueado, Jesús vino a buscar a las ovejas de Israel, porque como dice Pablo en Romanos, primero al judío, después al gentil. Era el mensaje dirigido primero a las ovejas de Israel. Jesús vino a buscar las ovejas de Israel, principalmente. Y antes de que viniera Pentecostés, en Hechos capítulo 1, versículo 7, nos damos cuenta que los apóstoles mantenían expectantes, ahora que ya Jesús había resucitado y que ya sabían que ya se iba a ir pronto del mundo, mantenían expectantes la esperanza de la promesa del reino prometido a Abraham, Isaac, Jacob, los apóstoles, Jeremías, Isaías, Zacarías, etcétera, etcétera. Entonces, esa promesa del reino físico, segunda de Samuel 7, la promesa de un reino físico, no espiritual, físico, terrenal, que va a venir, que se llama el reino mesiánico, que habla Isaías 11, que habla Apocalipsis capítulo 20 y 21, etcétera, etcétera, es lo que llamamos nosotros el reino milenial, donde la oveja morará junto con la serpiente, el león no tendrá ferocidad, etcétera, etcétera, y donde no habrá muerte de los infantes, Isaías 65, sino que los viejos van a llegar otra vez a la edad antigua
al principio de la Biblia. Entonces, este reino físico terrenal que Dios prometió a los judíos, los discípulos le hicieron estas últimas preguntas a Jesucristo en Hechos 1, versículo 7 y versículo 8. Entonces, versículo 6, perdón, del 6 al 8. Hechos 1, del 6 al 8. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? El reino que le prometiste a todos los profetas y a todos los patriarcas en este tiempo. Ellos estaban angustiados, como lo estuvo Daniel 600 años, cuando se le apareció el ángel y le explicó la semana 70 o las 70 semanas de Daniel. Estaban buscando a Daniel si ya Dios se ha acabado con ellos, y los apóstoles iguales, ¿ya acabaste con nosotros? ¿Lo vas a restaurar en este tiempo? ¿Cuándo? Era la pregunta que estaba en el corazón de los apóstoles. Y les contestó Jesús, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Muy bien. ¿Cuándo dijo Jesús estas palabras? Antes de Pentecostés, por el amor de Dios, el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Ellos todavía no tenían la iluminación que el Espíritu Santo les dio. Pablo no había escrito ninguna de sus cartas tampoco. Es importantísimo ubicarnos cuando las palabras se dijeron, con qué propósito y a quiénes se dijeron, para trazar bien la exégesis de la palabra de Dios. No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en sola potestad, pero más adelante a los tesalonicenses, Pablo les escribió, ustedes saben los tiempos y las sazones, no tienen necesidad de que yo se los diga, porque hay personas que han usado esto para decir, es que no sabemos los tiempos. Aquí está escrito claramente que dijo Padre que pertenece a una sola potestad. Muy bien, porque todavía vivían bajo la ley, todavía no había nacido la iglesia, no había venido Pentecostés, no había venido el Espíritu Santo, no había venido la nueva revelación que tenemos ahora mucho más amplia y más comprensible de lo que pasó en el Antiguo Testamento y lo que pasó con los discípulos. No les toca a ustedes saber las potestades o las razones de mi Padre, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y en toda la tierra. O sea, Cristo no les contestó ni les dijo, ¿verdad? Ya acabé con ustedes. Y el reino está completamente cancelado. No, les desvió la atención porque aquí en adelante, hasta que recibieran el Espíritu Santo, iban a comprender claramente la diferencia entre el reino espiritual y el reino terrenal. Por eso, ¿verdad? Hay un grupo de cristianos que dicen que el reino de Dios ya está en nosotros, porque el reino es espiritual. Jesús dijo, el reino es en ustedes, y han confundido el reino espiritual con el reino físico terrenal, que se describe claramente también en el libro del Apocalipsis. Y para ahora cimentar esto, bueno, esto vemos que es antes de la venida del Espíritu Santo, veamos al apóstol Pablo ahora en Hechos capítulo 26, defendiéndose cuando Agripa, ¿verdad?, estaba tratando de poder confrontarlo y que respondiera ante las acusaciones. Veamos lo que Pablo ya, bajo el Espíritu Santo, contesta y dice, Hechos 26, versículo 6 y 7. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. La esperanza que Dios hizo a Abraham, Isaac, Jacob y a los profetas. Es por eso que me están juzgando, dice Pablo. Promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, no la iglesia. Vuelvo a repetir, promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios día y noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Pablo está diciendo, ya soy cristiano, ¿verdad? Ya el Espíritu Santo está sobre mí, pero ¿saben una cosa? Vamos a ver Romanos más adelante, me angustia saber que mis hermanos en la carne, étnicamente, los judíos descendientes étnicamente de Abraham, Isaac y Jacob, vamos a ver que ya la etnia no tiene nada que ver sino el espíritu, están esperando todavía la promesa de ¿qué cosa? La promesa que
que Dios les dio, que le dio a Abraham y le dijo que iba a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Muy bien, ahora lo podemos explicar mucho más ampliamente porque vienen las preguntas ahora. Y pues yo he tenido bastantes, no conflictos, ¿verdad? Es importante que entre nosotros podamos amarnos, perdonarnos, entender claramente que si hay una discrepancia teológica entre tú y yo, lo más importante es el amor, soportarnos y perdonarnos. Sí, claro. Y esto es lo precioso de la Biblia, que tú piensas diferente a como yo pienso. Muy bien, pues ahora la información que yo te estoy dando, investígala. O sea, yo quiero oír tu posición, que si se pierde la salvación, que ya terminó Dios con Israel. Quiero ver tus bases bíblicas. Yo te doy las mías, quiero escuchar las tuyas, para que podamos realmente edificarnos mutuamente y no pelearnos. No es cuestión de ver quién gana y quién tiene la razón, ni de criticarnos, ni tampoco llamarnos, como por ahí nos dijeron, que ahora somos nosotros como los testigos de Jehová y como los adventistas, ¿verdad? Que porque ahora ya creemos que Israel ya es otra vida regresó y porque tenemos que defender a Israel, etcétera, etcétera. Y nos han calificado, ¿verdad? Han lapidado, han mutilado el cuerpo de Cristo. Esto es lo más triste de todo. Pero veamos ahora claramente, y vamos a contestar la pregunta que muchos discuten. Bueno, pues es que ahora ya no hay dos pueblos. Estoy de acuerdo contigo. Ya no hay dos pueblos. En el Antiguo Testamento, Israel era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está banqueado, está hecho a un lado, pero no totalmente, sino temporalmente, como lo vamos a ver. Ahora el pueblo de Dios, estoy de acuerdo, ya no hay judío, no hay griego, no hay gentil, ahora somos uno en Cristo y ya no hay judío delante de Dios étnicamente. Y los judíos que se han convertido a Jesús, a Yeshua, y han aceptado a Jesús como su Mesías, son el Israel de Dios en el Nuevo Testamento. Porque, repito, son esos judíos a quienes se les hizo esa promesa, pero la promesa era si ellos se convertían al Mesías. Porque un judío étnicamente que nace de papá, porque en la Biblia es importante esto. De acuerdo a la Biblia, la genealogía judía o el judaísmo proviene del padre. Si el padre es judío y la madre es de otra raza, el niño es judío. Lo podemos ver en el capítulo 41 y 45 del Génesis con José. José se casa con una egipcia, hija de un sacerdote egipcio. Y los hijos de José con una mujer egipcia fueron Efraín y Manasés, que formaron parte de las tribus de Israel. O sea que, de acuerdo a la Biblia, se es judío étnicamente si tienes un padre judío. Y la mamá puede ser etíope, puede ser de cualquier otra raza, pero lo que le da el judaísmo al judío es el papá. Por eso las genealogías son hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo del padre, del padre, del padre. Entonces, esto es muy importante para poder entender lo que dice la Biblia. Romanos 2, versículo 28 y 29. Es judío el que lo es, no es judío el que lo es por fuera, exteriormente. O sea, mi mamá es judía, mi papá es judío, los fariseos dijeron lo mismo. Nosotros somos descendientes de Abraham. Pero Jesús les dice, ustedes no son descendientes de Abraham, son hijos de vuestro padre el diablo. Juan 8:44. Entonces, ellos creían que por haber adquirido, recibido la etnia, la sangre, la genética de Abraham, Isaac y Jacob, ellos eran el pueblo escogido de Dios. No es así, lo explica ya Pablo, lleno del Espíritu Santo. No es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, nadie puede decir, dice Pablo, yo soy judío porque mi papá es judío, o mi mamá, o los dos son judíos, y además me circuncidaron. Nada de eso vale bajo el nuevo pacto, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ya vamos a comenzar a entender claramente que bíblicamente, bajo el Nuevo Testamento, el judío es toda persona que ha recibido a Cristo
o la semilla espiritual de Abraham, Isaac y de Jacob. Porque vemos que Jacob era también hijo de Abraham, descendiente de Abraham, y fue Jacob hecho a un lado. En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, y es en Isaac que será llamada descendencia. No en Jacob, sino en Isaac. Entonces vemos que no, la descendencia étnica no era el premio o la promesa de Dios, era al que tuviera la semilla de Cristo. Nosotros los cristianos, en el siglo XXI, que hemos recibido a Cristo, realmente, al recibir a Cristo, somos participantes automáticamente. Dios, vamos a ver, nos injerta en la raíz de Abraham, Isaac y Jacob, donde la rica savia, o sea, la vida espiritual, fluye a través de estas promesas de Dios, y somos injertados en el olivo natural. Lo vamos a ver en Romanos 11, que es Israel. Entonces la iglesia la toma Dios y nos injerta para que absorbamos todas las bendiciones, escucha esto, del pacto de Abraham. Dice Gálatas capítulo 3, ¿verdad? El que es de Abraham es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque somos realmente los beneficiarios del pacto de Dios con Israel, los cristianos del siglo XXI que hemos recibido a Jesucristo. Y veamos que lo continúa diciendo Pablo en el capítulo 9 de Romanos, versículo 7 y 8. Dice así, Romanos 9, del 7 y al 8. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son según la carne. Otra vez, según por mi papá es judío, mi mamá es judía, yo realmente merezco ser heredero del reino de Dios. No, de ninguna manera, porque no es la herencia de acuerdo a la descendencia étnica ni genética, es si tienes al Mesías en tu corazón, sino que los que son según la promesa son contados como descendientes. O sea, ¿quiénes somos los verdaderos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob? Ahora todos, gentil, judío étnicamente, mexicano, azteca, tlaxcalteca, auca, indios, cualquier ser humano en el mundo entero que en este momento acepta a Jesús como el Mesías y reconoce que Él es la promesa dada a la nación de Israel, esa persona es la que realmente reconoce a Dios como su pueblo. Bueno, pues ahora esto se presta a otras discusiones. Dice el capítulo 9 de Romanos, versículo 25 al 27. Vamos a seguir desmenuzando esto. Claro. Dice así, como también en Oseas dice. Aquí Pablo cita al profeta Oseas, judío. Claro que todos los profetas fueron realmente pertenecientes al pueblo de Dios, ¿verdad? Todos los que escribieron el Antiguo Testamento son profetas que fueron llamados por Dios porque pertenecían al pacto de Dios. Como Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era más pueblo. Oseas profetizó, ustedes eran mi pueblo, escúchenme, Israel. Ustedes, vaya el momento que ya no van a ser mi pueblo. Ahora voy a tener otro pueblo. ¿Quién es este pueblo? Nosotros, la iglesia. Aquí vemos ya dos pueblos, el pueblo del Antiguo Testamento y el pueblo del Nuevo Testamento. Por lo tanto, Israel del Antiguo Testamento no puede ser igual a la iglesia, ni la iglesia ha tomado el lugar de Israel. Es la diferencia de los dos pueblos. Veamos lo que dice a continuación. Y a la no amada, o sea, a los gentiles que nunca supuestamente Dios nos había amado, ahora somos el objeto del amor de Dios. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, a ustedes, aunque los voy a desechar temporalmente y tengo otro pueblo que serán los gentiles, por eso dijo Cristo en Juan capítulo 10, Jesucristo, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿A quién se refería? A nosotros, a los gentiles. Y dice el capítulo 10 de Romanos, donde Pablo ya comienza de una forma más profunda a quitarnos todas las incógnitas que hasta este momento podríamos tener. Hermanos, Romanos 10:1. Ciertamente, el anhelo de mi corazón, escuchemos esto, el anhelo de mi corazón en mi alma, tengo un anhelo profundo. ¿Cuál es, Pablo? Mi oración a Dios por Israel,
para salvación. Aquí no está hablando Dios de la iglesia, Él ya era cristiano. Está hablando de que todavía en la nación de Israel había muchas personas judías que no formaban parte ni herederos de la promesa por no tener la semilla, pero Pablo quería que se salvaran. ¿Por qué? Porque a ellos se les hizo la promesa, el pacto, todo vino a través de Israel. Cristo era judío, los apóstoles eran judíos, la primera iglesia fue judía, etcétera, etcétera. Entonces, esa nación tiene un valor que no se puede ni siquiera, no se puede valorizar la profundidad del amor de Dios todavía por la nación de Israel. Vamos a ver ahorita quién es la nación de Israel, ¿verdad? Y luego dice a continuación el capítulo 11 de Romanos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿A qué pueblo está hablando? Qué clara es la Biblia, ¿verdad? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Oiga, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Está hablando de la iglesia? No, no está hablando de la iglesia. Está hablando de Dios todavía. La iglesia estaba en pañales cuando Pablo escribió esto. Ha desechado, está hablando de su pueblo. Pablo considera todavía que hay un pueblo en Israel que le pertenece a Dios. ¿Los ha desechado? En ninguna manera. Porque yo mismo soy israelita, o sea, yo soy judío, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabes qué dice el día de la Escritura, cómo invoca Dios contra Israel, diciendo, etcétera, etcétera, versículos 11 y 12 de Romanos 11. Romanos 11, 11 y 12. Continúa Pablo. Digo pues, han tropezado los de Israel. O sea, ¿ha hecho Dios a un lado de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por la transgresión de ellos vino la salvación a nosotros, para que nosotros los provoquemos a celos ahora. Y si su transgresión, su rechazo, la rebelión del pueblo de Dios del Antiguo Testamento es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Más clara la Biblia, santos de Dios, no puede ser. Dios está hablando, si aun cuando Dios los desechó y los olvidó y pecaron y todo, pero como Él es un Dios de pacto, si Él los ha hecho a un lado, cuánto más grande será cuando Israel, Apocalipsis 1, versículo 7, reconozcan al que traspasaron y hagan lamentación con Él. Zacarías 12, versículo 5 en adelante, derramaré mi espíritu sobre Israel y expiaré todas sus iniquidades, cumpliendo la promesa de la semana 70 de Daniel. Porque dicen que la semana 70 de Daniel ya pasó, que esas promesas ya se cumplieron y que Cristo las cumplió, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Sin embargo, ¿verdad? Él expió, la expiación no ha venido para Israel. No ha puesto Dios la prevaricación para siempre. La justicia perdurable no la tenemos tampoco, ni tampoco se ha sellado la profecía, ni tampoco se ha sellado todo lo que Dios ha escrito, ni tampoco se ha ungido al Santo de los Santos, que es el templo. Nada de eso ha sucedido. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. ¿Cómo pueden decir que la profecía 70 de Daniel ya desapareció y que forma parte del pasado? Es impresionante cuando no ponemos precepto sobre precepto y línea sobre línea, que hagamos una melcocha y una confusión tremenda entre Israel y entre la iglesia. Ajá. Entonces, vemos no solamente eso, sino que vemos también el versículo 14 y 15 de Romanos 11. Romanos 11, 14 y 15. Porque si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre, o sea, ¿quiénes son los de la sangre? No es la iglesia de Pablo, son los étnicamente judíos, que todavía no conocían a Cristo como Pablo lo conoció. Si yo los puedo provocar a celos y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Otra vez Pablo dice, van a ser restaurados, van a volver a ser admitidos sin vida entre los muertos. ¿Cómo pueden atreverse a decir que Dios acabó ya con Israel, cuando la Biblia nos muestra de una forma tan clara? Versículo 17, pues si alguna de las ramas fueron desgastadas, algunas, o sea, no todos los que descienden de Abraham, Isaac y Jacob genéticamente fueron rechazados. Los que aceptaron al Mesías
permanecen con las promesas de Abraham, Isaac y Jacob, como somos nosotros. Algunas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, nosotros, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. No te jactes. O sea, en el siglo XXI, cuidado con los cristianos que se jactan. Dios ya no tiene que ver con Israel. Dios ni parece el regreso a Israel en el 48, no tiene nada que ver. Ya no hay ninguna promesa futura que se va a cumplir con Israel. Todas personas que se llaman cristianos se están jactando, se están ensoberbeciendo, diciendo, no, ahora la iglesia ha tomado ya definitivamente el lugar de Israel, Dios ya no tiene que ver nada con Israel. Se llama la teología del reemplazo, lo cual, verdad, es una abominación a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque está atacando el carácter de Dios, se está atacando el carácter de Dios, se está diciendo que lo que Dios prometió no lo va a cumplir. Imaginémonos, lo que Dios cumplió a los profetas y a los patriarcas, no lo va a cumplir. Y ahora la iglesia ha tomado el lugar de aquellos a quienes Dios les cumplió algo. Entonces Dios es un mentiroso. El carácter de Dios está de por medio, por el amor de Dios. Versículo 23 al 27. Y aún de ellos, ¿quiénes son ellos? Los judíos. No está hablando de la iglesia. Y aún ellos, ¿quiénes son ellos? Los judíos. Si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. A nosotros ya estamos injertados, nosotros no hemos sido desgajados. ¿Quiénes fueron desgajados? Los judíos, ellos. Aquí hay una diferencia tremenda. Ya Pablo concluye en Romanos 11 entre el antiguo Israel y la iglesia. Hay una diferencia tremenda entre el judío y entre el cristiano. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado del buen olivo, o sea, nosotros no nacimos con judíos, y aparentemente las profecías de Abraham no nos correspondían a nosotros, porque somos gentiles, y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era el pueblo judío. Entonces nosotros no merecemos nada, ¿verdad? No somos el pueblo de Dios, pero entra el Mesías a nosotros e inmediatamente somos injertados en las promesas de Dios. ¿Cuánto más estos? ¿Quiénes son estos? Los judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Dios no ha terminado con Israel. Van a volverse injertados una vez más. Versículo 31, y también estos ahora han sido desobedientes. Está hablando de los judíos, para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcancen misericordia. Cuidado cuando decimos Israel ya cayó, ahora la iglesia es el pueblo de Dios. ¿Sabes una cosa? Que la iglesia, escúchame, al igual que Israel, también va a caer. Porque ya estamos en la apostasía, y por eso Dios va a tener que regresar a Israel. En todo el libro del Apocalipsis hay más de 200 citas del Antiguo Testamento, los 144,000 judíos, 12,000 de cada, ¿de dónde? ¿De Costa Rica? O sea, 12,000 de México, 12,000 de España, ¿no? 12,000 de cada tribu, para que no haya problemas otra vez de equivocaciones ni confusión. Cita el Espíritu Santo, si dice 12,000 de cada tribu, son de cada tribu. El Espíritu Santo no es mentiroso. Los 144,000 serán judíos étnicamente y además espiritualmente, por tener al Mesías en su corazón, y serán los que finalmente predicarán el Evangelio de la salvación. Se nos ha criticado cómo es posible que nosotros apoyemos al gobierno de Israel. Y el hecho que los judíos, que los cristianos tengamos una bandera de Israel o el símbolo de la bandera de Israel, etcétera, etcétera, no significa eso. Nosotros estamos apoyando no a la política del gobierno de Israel, porque el gobierno de Israel, escúchalo muy bien, el gobierno de Israel, como cualquier otro gobierno del mundo, está corrompido, son corruptos. La misma prensa de Israel está en contra de que Dios cumpla sus promesas con el pueblo de Israel. Eso es increíble. George Soros, uno de los más hombres multimillonarios de la historia, es judío y está en contra de su propia nación. O sea, no hay nacionalismo, no hay patriotismo, no hay nada. Entonces, apoyar el derecho a existir de Israel no significa que estamos apoyando cada política del gobierno de Israel. Entonces,
Entonces, estamos apoyando todos los cristianos, tenemos que apoyar el derecho de la existencia de un pueblo. Irán no quiere que Israel exista, pues no vamos a apoyar a Irán, ¿verdad? Al gobierno, porque el pueblo iraní es precioso. Hay miles, tal vez millones de cristianos en Irán. Estamos en contra de los gobiernos. Entonces apoyamos al pueblo de Venezuela, es precioso, a los cubanos, a los brasileños, a los colombianos, pero los gobiernos hay que descartarlos y hacerlos a un lado. No confundamos la gimnasia con la magnesia, por favor. Entonces, cuando decimos que apoyamos a Israel, estamos apoyando su derecho que tiene cualquier pueblo para existir. Y ellos están con un mundo que los rodea que no quieren que existan. Entonces, esto es lo que apoyamos. Apoyamos el derecho de los que viven en Gaza o los palestinos árabes de que existan y que sean libres de la opresión, no de Israel, sino del grupo terrorista Hamas que los ha oprimido. Estamos en contra, ¿verdad?, que los hutis hayan tomado Yemen. Estamos en contra que Hezbollah haya tomado el gobierno del Líbano. Y no estamos apoyando las políticas, estamos apoyando al pueblo que está sufriendo las consecuencias. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo comprendamos. No, ustedes apoyan a Israel, y Israel hizo esto y el otro. No estamos apoyando eso, estamos apoyando el derecho que tiene Israel de existir como cualquier pueblo de la tierra. Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, dice Pablo, nos está hablando a los cristianos, que ignoren este misterio. Hay un misterio en el que Dios los tiene guardados y los va a volver a sacar. Hay un misterio ahí, para que no sean arrogantes, como muchos cristianos. Ya, cada Dios no tiene que ver con Israel. No, cuidado con esa arrogancia, es la que nos está previniendo Pablo. Para que no seamos arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel. Israel no es la iglesia, es el pueblo con el cual dice un pacto, ¿verdad?, con Abraham, etcétera, etcétera, al cual Dios aún tiene en la banca y no se ha olvidado de él. Ha acontecido el endurecimiento en parte porque aquí en la iglesia, voy a repetir, ni siquiera la iglesia estaba comenzando a crecer la iglesia. O sea, no puede referirse a la iglesia, por el amor de Dios. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Somos nosotros. Y aquí hay una diferencia tremenda entre Israel y los gentiles. El endurecimiento, la ceguera por lo cual crucificaron a Cristo, y les dijo Dios, ahí nos vemos, vine a establecer el reino, ahora voy a formar otro pueblo que se va a llamar la iglesia. Cuando termine con la iglesia, que somos los gentiles, entonces, dice la Biblia, todo Israel, versículo 26, será salvo. ¿Cuándo? Cuando termine la época de los gentiles. ¿Cuál es la época de los gentiles? Nosotros, que no somos étnicamente descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob. Vendrá de Sion el libertador, está hablando que es en la segunda venida de Jesucristo, que apartará de Jacob la impiedad, ¿verdad?, de Jacob, no es la iglesia de Jacob, como lo dice Zacarías 12, como dice Joel capítulo 3, etcétera, etcétera. Dios borrará la expiación, hará expiación, vendrá la justicia perdurable, prometida en la semana 70 de Daniel, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, que se cumple con la semana 70 de Daniel.